Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a seguir, analizando esta cuestión de si fue Jesús una persona real o no. Y acá vamos a detenernos un poco en una pregunta obvia, es decir, ¿cuáles son las razones o las ventajas de crear un Jesús terrenal, ¿no? Que es un poco lo que estamos diciendo acá. Es decir, recordemos un poco que la hipótesis que estamos viendo es que Jesús al principio surge como una figura del Salvador cósmico, ¿no? Que era igual a todas las figuras, a las otras figuras que daban vueltas en su tiempo de salvadores cósmicos, Mitra en la religión de persa, Osiris en la religión egipcia, ¿no? Etcétera, etcétera, Dionisio, ¿no? Jesús era uno más de estos deidades salvadoras, ¿no? Que eran como una especie de nexo entre el hombre y un dios cósmico que era inaccesible, ¿no? Pero en algún momento este Jesús cósmico parece, de repente se le da una biografía y fue un hombre que caminó sobre la tierra, que tenía una madre, que tenía un padre, que tenía los que vivieron en un determinado lugar, que tenía, predicó por ciertos lugares y fue muerto y crucificado por Poncio Pilatos en el Monte Calvario en determinado momento, ¿no? Ahora, ¿cuáles son? Es decir, si esto fue así, es decir, que primero existía la noción de un Cristo cósmico, ¿no? Y después se le asignó una biografía, empezaron a decir, no, ese Jesús del que estamos hablando en realidad fue una persona y caminó sobre la tierra y tiene una biografía. ¿Por qué se hace esto? ¿Hay alguna ventaja en crear un Cristo terrenal o un Jesús terrenal en contraste con un Cristo cósmico? Y sí. Entonces acá vamos a analizar esas ventajas o esas, particularidades que tendría un Jesús terrenal en contraste con un Cristo cósmico. Bueno, lo primero que se menciona es que un Cristo terrenal o un Jesús terrenal nos da control sobre el dogma, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, en la época de Pablo, aparentemente, y lo vimos por los mismos escritos de Pablo que están en la Biblia, ¿no? Es decir, Jesús se aparecía a través de visiones, ¿no? De revelaciones personales. Es decir, Pablo mismo dice, nosotros lo vimos, yo vi a Jesús y también lo vieron fulano y 500 personas. Es decir, Jesús se le aparecía a sus seguidores en una visión personal, que es una visión personal subjetiva, ¿no? Ahora, cuando uno tiene una religión basada en experiencias personales y en visiones personales, no puede haber dogma, porque si yo digo, tuve una visión, Jesús me dijo que hagamos blanco, después mañana puede venir uno y decir, no, yo tuve una visión de Jesús y Jesús dijo que hagamos negro, ¿no? Es decir, hagamos totalmente lo contrario. Entonces, ¿cómo se controla el dogma? ¿Cómo sabemos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? Porque si está todo tan abierto y todo depende de las visiones que tengamos, a medida que las demás personas vayan teniendo visiones, se va a ir controlando, se va a ir descontrolando, nadie tiene el control sobre el dogma, ¿no? Entonces, escribir una biografía de Jesús y decir, no, Jesús estuvo en la tierra, bajó a la tierra, se convirtió en hombre y dijo tal y tal y tal y tal cosa, eso nos da control sobre el dogma. Es decir, ya está, ya vino Jesús y ya nosotros lo escuchamos, ya sabemos lo que quiere Jesús y lo que viene a hacer, y cualquier visión que tengas no es válida porque cuando Jesús estuvo y dijo lo que teníamos que hacer, dijo tal y tal cosa, ¿no? Entonces ese es el argumento principal para tener un Jesús que haya caminado sobre la tierra. Si Jesús caminó sobre la tierra y dijo tal y tal cosa, nadie nos puede contradecir porque nosotros estamos citando, no lo decimos nosotros, lo dijo Jesús cuando vino, el día que vino, ¿no? Vos no estabas, lástima que justo ese día no estabas, pero Jesús bajó y dijo esto, ¿no? Hay otra segunda teoría que puede ser compatible, que es totalmente compatible con la primera, que dice que todos estos cultos de los misterios tenían unas explicaciones simples para la gente, muy simple para los no iniciados, ¿no? Por ejemplo, se dice que en la tradición de Osiris, ¿no? Se decía que Osiris había sido un ser que había caminado sobre la tierra y que su hermano lo había matado y que esto había pasado literalmente entre los hombres o entre los seres humanos, digamos, ¿no? Como una persona de carne y hueso. Pero esta era una historia que le daba un poco a las personas no iniciadas o a las personas muy simples que no sabían leer, ¿no? Y pensemos que en ese momento, estamos hablando de hace 2000 años, la cantidad de personas que sabían leer y escribir eran muy pocas, ¿no? Entonces a los verdaderos iniciados después se les decía, no, todas esas historias que le contamos a la gente más sencilla son metáforas y lo que realmente ocurrió es esto, porque el proceso es un proceso espiritual que ocurre en el interior, no es una... Entonces las historias para los no iniciados son metáforas para que la gente más o menos entienda la historia y después en algún momento
digamos, la comprenda un poco a nivel más inconsciente, pero no, digamos, no le podemos contar la verdad, ¿no? Entonces se dice que los evangelios fueron un poco esto, una versión de Jesús que le contaban a las personas que no estaban listas para tener la verdad, para que comprendieran de alguna manera las metáforas, se las tomaran de una manera literal, porque no eran lo suficientemente, digamos, iniciados o capacitados o inteligentes para comprender la metáfora espiritual de la cosa, ¿no? Digamos, el aspecto trascendente del mito o de la cuestión religiosa, ¿no? Bueno, otra cuestión muy obvia para la cual tener una biografía de Jesús y una biografía de Jesús escrita es, bueno, es un poco la continuación de la primera, ¿no? De la cuestión de sentar un dogma, ¿no? Es decir, había en ese momento muchas sectas cristianas, como sabíamos, y había mucho Jesús y muchas ideas que andaban dando vueltas. Yo ya, cuando hice el video de Pablo, dije que Pablo se la pasa hablando en contra de aquellos que predican otro Jesús, que dicen no les crean si no vienen a decirle que Jesús murió crucificado, no les crean a los que digan que Jesús tal cosa, así, porque había un montón de sectas cristianas que decían cosas diferentes, ¿no? Entonces, tener la biografía de Jesús y describirla era una manera de solucionar los conflictos que había entre las sectas y la doctrina. Por ejemplo, a ver, en un momento aparece esta figura de Juan el Bautista, que es el que bautiza a Jesús, ¿no? Entonces alguien hace, no sé si, bueno, como que Jesús habla acerca de que Juan el Bautista había sido un primer enviado, pero que el verdadero Mesías era él. Y esto tenía aparentemente tenía un cierto intencionalidad, porque es que había seguidores de Juan el Bautista que decían que Juan el Bautista era el Mesías y que era importante y que era entonces aparece esa cuestión, se resuelve en las escrituras diciendo no, apareció Jesús, Juan el Bautista, entonces pone cuál es el lugar secundario de Juan el Bautista en la historia. Entonces, para un momento, Juan el Bautista es importante, pero no es el protagonista de la historia, el protagonista es Jesús, y lo ponen un poco en su lugar, ¿no? Y entonces acá había un montón, es decir, había un montón de ideas que estaban dando vueltas. Entonces, si el método que era para resolver el problema de una vez por todas es adjudicarle a Jesús la respuesta de ese problema, ¿no? Por ejemplo, cuando viene a Jesús la cuestión de que vienen algunos que dicen que no había que pagarle impuestos al César. Entonces Jesús dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Ahora, esto no era solo una cuestión de la sabiduría de Jesús, era la resolución de un problema, porque había algunos cristianos que decían, o algunos sectas por ahí dando vueltas, que decían que no había que pagar impuestos al César. Entonces había que tener una respuesta oficial del cristianismo a los que decían eso. Bueno, ¿hay que pagar o no hay que pagar impuestos? Jesús dijo que sí, que hay que pagar impuestos porque lo que es del César es del César y lo que es de Dios es lo que es de Dios. Entonces eso ya cerraba la cuestión, ¿no? Entonces esta era una de las ventajas de tener un evangelio, una historia escrita de Jesús. Jesús bajó, dijo tal cosa y Jesús, digamos, y esto hay que hacerlo de esta manera porque Jesús ya bajó y nos dijo cómo tiene que hacer la cosa. Y todas las conflictos que andan dando vueltas, digamos, como no se pueden resolver hablando unos con otros, bueno, escribimos una historia donde baja Jesús y Jesús nos da las respuestas correctas a todas estas preguntas que andan dando vueltas, ¿no? Por supuesto, yo la escribo de la manera que a mí más me conviene, ¿no? De acuerdo a cómo es que pienso yo o cómo concibo yo que es la doctrina verdadera, por decirlo así. Otro gran ejemplo de esto es que estaba la discusión sobre si los cristianos tenían que vivir y convertirse al judaísmo, es decir, circuncidarse, hacer dieta kosher, tener todas un poco las costumbres judías, ¿no? Y porque algunos decían que sí, que si el cristianismo era una rama del judaísmo, había que vivir como judíos, otros decían que no. Entonces ahí aparece Jesús convenientemente de los evangelios criticando a los fariseos, diciendo tienen se apegan demasiado a la letra de la ley, no es importante la ley judía, sino que lo importante es creer en la buena nueva de Dios y no sé qué. Entonces ahí eso zanja la cuestión. Jesús ya dijo que no es necesario para los cristianos seguir la dieta kosher y todas esas cosas. Después está la cuestión del mito fundacional, que esto es algo que el autor Earl Doherty, que es el que escribió el rompecabezas de Jesús, menciona, que es
bueno, que todos los seres humanos y todos los grupos necesitan de alguna manera justamente lo que se llama el mito fundacional, ¿no? Es decir, sentir que el grupo al que pertenecen tiene un origen mítico, tiene un origen importante, ¿no? Entonces es muy común que cuando algo surge con posterioridad al surgimiento de eso, que surge de manera más o menos caótica y espontánea, surja un mito de que en realidad hay un origen noble en eso que surgió. Uno de los ejemplos más obvios es la creación de la figura de William Tell o Guillermo Tell, ¿no? Guillermo Tell es como el fundador de Suiza, de la Suiza moderna, ¿no? Es como el héroe nacional suiza, pero no fue alguien que existió. Es decir, los suizos en un momento estaban bajo el control de un rey austríaco y se rebelaron. Entonces muchos siglos después aparece la figura que en realidad el que había llevado a esa rebelión había sido una figura mítica llamada William Tell o Guillermo Tell, que que había hecho hazañas, que lo habían condenado a que tenía que dispararle una manzana que estaba en la cabeza de su hijo, y él dispara y le da la manzana, todas esas cosas. Y todo eso es una mitología que surge después, ¿no? Acá en la Argentina, yo soy argentino, obviamente, tenemos toda una... Es decir, hay una parte de la historia argentina que es muy interesante, que alrededor de 1850 o 1860, sobre todo el presidente Mitre, Bartolomé Mitre, que era un político argentino, quiere sentar las bases de los próceres argentinos. Entonces él empieza a dar, digamos, a crear la biografía de San Martín y de Belgrano, ¿no? para ensalzarlos como los grandes héroes nacionales. Y se sabe que Bartolomé Mitre incluso había cartas de San Martín que él quemaba, porque no, como ahí San Martín daba opiniones que se contradecían un poco esa imagen de héroe sabio, inmaculado, el padre de la patria que le quería dar a San Martín. Entonces cuando San Martín decía alguna burrada o alguna cosa humana y que él no estaba de acuerdo, quemaba las cartas para que no haya rastros de ese San Martín humano y crear un San Martín, ¿no? Que fuera el general José de San Martín, que fuera un general prócer, el padre de la patria, ¿no? Y esto es algo que los historiadores saben, ¿no? Que Mitre y otros de los que querían imponer un poco el panteón de héroes nacionales manipulaban de alguna manera las biografías de estos héroes para hacerlos aparecer como grandes héroes, ¿no? Esto no es nada nuevo, ¿no? Ya en la época de los romanos, el emperador Augusto le encarga al poeta Virgilio que cree un poema donde narra los orígenes divinos de Roma, ¿no? Entonces él habla de, él crea un héroe que había luchado con los griegos en la guerra de Troya, que se llamaba Eneas, y que termina llegando a Roma, y a partir de ahí se funda Roma como una continuación un poco de la cultura griega, ¿no? Entonces todo esto tenía que ver con otorgar, es el mito fundacional de Roma, con otorgarle a Roma un estatus que ellos estaban emparentados con los dioses griegos y con todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera se dice, las primeras sectas cristianas, ya el cristianismo había dando vueltas por 150 años, entonces es común, digamos, siempre en todas las culturas humanas está esta idea de decir, ¿de dónde salimos? Tiene que haber habido un mito fundacional. Bueno, ¿qué mejor mito fundacional de decir, el Hijo de Dios vino a la tierra y nos dio a nosotros el mandato, ¿no? La iglesia, es decir, toda esta idea de que Jesús le dice a Pedro, tú crearás mi iglesia, tú serás la piedra donde la construiré mi iglesia. Esto tiene que ver con el mito fundacional de la iglesia. La iglesia no sale de cualquier lado, sale por mandato divino y directo de Jesús en una historia que fue creada con posterioridad a donde se supone que ocurrieron los hechos, ¿no? Y así son todos los mitos de fundación, ¿no? Nosotros venimos siempre de una fundación ilustre, ¿no? De un pasado ilustre o divino directamente. Ya que estamos hablando de los mitos fundacionales, no puedo dejar pasar el ejemplo de los Simpsons, ¿no? En los Simpsons aparece Jeremías Springfield, Jebediah Springfield, ¿no? Que es el fundador mítico de la ciudad de Springfield, y está en un momento Lisa descubre que él había sido un pirata. Entonces cuando intenta decirle a la ciudad la verdad acerca de Jeremías Springfield, de Jebediah Springfield, se da cuenta de que el mito de Jeremías tenía valor, ¿no? Porque hacía que la gente de alguna manera fuera un poco mejor y le daba esperanza a la gente, ¿no? Entonces esto es un poco la misma manera de pensar que tenía
que tenía Bartolomé Mitre, ¿no? Es decir, por encima de la verdad, es decir, el mito es más importante que la verdad, ¿no? Y esto también, digamos, estoy dando un ejemplo de los Simpsons, pero lo estoy dando, incluso fíjense que en los Simpsons figura esta cuestión, ¿no? De la importancia del mito fundacional, ¿no? Entonces, la cuestión arquetípica de este Jesús que viene a salvarnos a todos y que viene a salvarnos a todos y que caminó sobre la tierra y que le pasaron toda una serie de cosas, no es menor. Hay una necesidad de sentir que provenimos de algún lado, de que hay pruebas de que todas estas cosas ocurrieron, ¿no? Y después está toda la cuestión, que esto es muy interesante, de los cumplimientos de las profecías, ¿no? Por ejemplo, estaba la cuestión que en un pasaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, parecía haber una referencia que no está muy clara acerca de que el Mesías iba a nacer en Belén, ¿no? Entonces, cuando escriben la biografía de Jesús, muy convenientemente, resulta que Jesús no era de Belén, pero resulta que los padres habían viajado por el censo, no sé por qué corno, entonces terminan haciendo casualidad en Belén, en el pesebre, bueno, toda esa historia, ¿no? Y hay obviamente toda una simbología del nacimiento de Jesús, es decir, el hecho de que Jesús era el gran salvador, pero nacía en el lugar más pobre, que era el establo, de alguna manera tiene un significado simbólico, ¿no? Porque esto significa que en la psique de alguna manera siempre la renovación viene de un lugar que es un lugar que uno no está mirando, viene del inconsciente, ¿no? Entonces siempre cuando uno está en una situación desesperada, está esperando que la solución venga del lugar conocido, y nunca viene del lugar conocido, viene de un lugar nuevo, ¿no? Eso significa el Salvador naciendo en un lugar donde nadie le está prestando atención. Porque todas estas cosas en definitiva tienen que ver con el inconsciente y con las cuestiones internas de los humanos, ¿no? Pero bueno, había montones de profecías. Entonces, por ejemplo, se decía que el Mesías, otra que me viene a la mente es que se decía que el Mesías iba a ser de la sangre de David. Se había hablado mucho esto, del esperma de David. Entonces, en uno de los evangelios está toda la cronología de David y los hijos de David, los nietos de David, todos los descendientes de David, fulano engendró a Mengano, engendró a Sutano, ¿no? Como hace. Y esto nos da hasta llegar a Jesús, ¿no? Entonces ahí está el cumplimiento de decir, bueno, los que decían que Jesús no es el Mesías, viene de David, ¿no? Así que bueno, estas son un poco las razones principales que hubo o parece haber habido para que crear un Jesús terrenal, ¿no? Es decir, había, digamos, un Jesús que fuera un Jesús puramente cósmico, como parece que era al principio, digamos, traía una serie de problemas que se solucionaban si a Jesús se le asignaba una biografía y se le había dicho que había caminado sobre la tierra, había dicho una serie de cosas y había establecido una serie de cosas, ¿no? Entonces esto parece ser un poco la cronología de Jesús. Jesús parece surgir como una de estas deidades de los mitos de salvadores, ¿no? de las religiones de los misterios, de los cultos de los misterios, como un salvador más, o como un, digamos, como yo decía, como Mitra, como Dionisio, como Osiris, ¿no? Como bueno, todos los otros que había. Y bueno, como esos mitos o como esas deidades, es una deidad celestial o cósmica, y después en algún momento alrededor del año, entre el año 100 y el año 150, se le asigna una biografía y empiezan a decir, no, Jesús en realidad caminó sobre la tierra, dijo tales cosas, y todos los que estén en contra es decir, y todos los que nos discuten a nosotros, bueno, ahí está lo que dijo Jesús, digamos, arreglate vos con Jesús porque yo estoy repitiendo lo que dijo Jesús, ¿no? Así que bueno, amigos, esto es un poco lo que quería comentar acerca de la importancia que tenía de crear un Jesús terrenal, o las ventajas que tenía crear un Jesús terrenal. Y bueno, como siempre, yo no quiero imponerle a nadie mi manera de pensar ni nada, simplemente estoy tocando la cuestión para que investiguen por su cuenta, a los que les interesa esto. Y bueno, les agradezco que me hayas acompañado hasta acá, y bueno, les pido que si les gustó me den un me gusta, un like, y que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.